Mbae la beta. Mbae la beta. Sí. Esta es una frase yo para. Mbae sería qué o cuál. Y la beta, naturalmente, beta es una palabra que se usa en minería. Cuando se detecta o se encuentra una beta de algún metal precioso como el oro, la plata, en fin, algún otro metal codiciado, entonces ahí se usa en minería, ¿verdad? Pero también beta se usa como un testeo de oportunidades para mí. Por eso es que generalmente yo cuando subo al colectivo le saludo al chofer y le digo, va, es la beta. Y él se ríe y me dice, Ipona, ¿es todo bien? Ipona beta, Gina, y va a estar mucho mejor. Un juego de palabras. Un juego de palabras. Y es como testear un poco qué hay de nuevo, qué hay de bueno, cómo está el ambiente, ¿verdad? Eso es lo que se pretende con decir, va, es la beta, ¿qué hay de nuevo? Genial. Entonces es para mí el testeo de oportunidades para que vos puedas colocar algún producto agrícola, muebles, productos farmacéuticos, ¿cómo se dice? Ropa. Sí, vestimenta. O sea, es lo que hoy sería el nicho, hallar un nicho de negocio, por ejemplo. Debe ser en la actualidad eso. Y bueno, entonces es hallar una excelente oportunidad de trabajo. Se te dio esa beta de poder por fin trabajar en algo que a vos te gusta. Y ganar. Y ganar, por supuesto, con una buena recompensa económica. Es eso, Arami. Es el testeo de oportunidades, aparte de que es también detectar metales preciosos. Perfecto. Se utiliza en ese sentido, entonces. Se utiliza así, generalmente es así. De esa manera el paraguayo sabe Va cómo jugando. utilizar las cosas. Excelente.